si pienso en Sergio Pitol, ahora sobre todo pienso en un gran amigo. Yo creo que es un santo del siglo XXI, ¿no? Esa sonrisa con que él entra en comunicación con los seres, con las cosas, con los libros, para mí me parece su sello distintivo. Las familias de Menegui y Pitol vinieron de la provincia de Belluno, de un pueblito que se llama Lentiay. Las dos familias eran de Lentiay y las dos familias llegaron juntas a la colonia Manuel González, que está muy cerca de Huatusco. Mi abuela, Catalina Buganza, se casa con mi abuelo Luis de Menegui y nace mi tía Kitty, que es la mamá de Sergio. Mi tía Kitty era hermana de mi papá y posteriormente mi tía Kitty conoce a mi tío Ángel Pitol, se casan y de allí nacen Ángel Pitol, primo hermano mío, Sergio, el segundo, y una hermana llamada Irma. Mi tío Ángel se fue a vivir a Puebla y se llevó a la familia. Por eso es que Sergio nace en Puebla, pero desafortunadamente mi tío murió en Puebla. Mi papá le propone a mi tía Kitty que se fuera con los niños a vivir a Potrero. Y invitaron a todos en una caravana a que fueran a una especie de día de campo. Él va en el coche con su hermanito, su mamá iba en un coche más adelante, iban tíos, primos, etc. De repente se pararon los coches de adelante, no sabían qué pasaba, no querían que los niños vieran. Mi tía Kitty muere ahogada en el río Atoyac, y quedan huérfanos, pues, mis tres primos, ¿no? Sergio me lo cuenta, pero como, pues yo no sabía qué nos iba a pasar, no sabía si nos iban a vender, si nos habían regalado, si nos iban a dejar ahí. Me imagino a dos chiquitos, uno de 5 años y uno de 4. O sea, debe haber sido una cosa terrible. Y entonces se quedan a vivir con mi papá y con mi abuela, con mi nona. Mi abuela fue, pues, una madre para ellos, ¿no? Y mi papá también, ¿no? Un padre. Al poco tiempo muere mi prima Irma, muere de una difteria. Y mi papá era médico y yo siempre oí a mi papá lamentarse de no haber podido salvar a Irma, ¿no? Muchísimos años después, y eso lo cuenta en El arte de la fuga, va a un hipnotista que estaba en Guadalajara y a través de la hipnosis Sergio puede ver el momento exacto donde se entera que su mamá se ahogó en el río y que ve cuando la están sacando. Mi madre había muerto unos meses atrás. Yo comenzaba a ir a la escuela, una modesta casa privada donde éramos 8 o 10 alumnos. Aún no me había atacado la malaria, de modo que podía hacer una vida más o menos regular. Cantábamos casi todo el tiempo, pero también aprendimos a contar, a leer, a dibujar. Todos éramos felices allí, me parece. La maestra se llamaba Charito. Era muy gorda, pero maravillosamente ágil para bailar, y lo hacía con frecuencia. Mi abuela me pasó un libro para que practicara en casa la lectura. Lo más posible es que haya sido de mi madre cuando niña. En la primera página había una plana con algunos rostros, cada uno enmarcado en un cuadro y con unas palabras de identificación. La página tenía como título Razas Humanas y contenía fotos o dibujos de niños de distintos lugares y diferentes razas. Una de esas criaturas tenía labios abultados y pómulos salientes, rasgos que le daban un aspecto animal, y ese carácter lo potenciaba un espeso gorro de piel que le cubría hasta las orejas y que yo suponía era su propio pelo.
Al pie se leía Iván, niño ruso. No sé qué es primero, ¿no? Si la literatura, la escritura lo salva a él de su propia vida o si hace esa vida porque es un escritor pues desde siempre, ¿no? Desde que es niño, ¿no? Al momento que él descubre los libros, ¿no? De literatura rusa y donde él se siente personaje de cada una de estas obras, ¿no? Él ya comienza a ser escritor. Yo fui un niño muy enfermo. Mis padres habían muerto. Vivía con mi abuela, con mi tío, hermano de mi madre, en una casa gigantesca. Como él estaba mucho tiempo en cama por estar enfermo, ese paludismo que daba en esas zonas de trópicos, siempre hay esas enfermedades, mientras su hermano podía hacer deporte, jugar y todo lo demás, él lo que hacía era leer. Mi salida al mundo era un balcón grande, una terraza en el segundo piso de la casa, donde veía yo el jardín, donde veía yo el campo y los zopilotes que parecían estar esperándome desde la rama de enfrente. Entonces los libros eran mi mundo, mi verdadero mundo. Sin ellos me hubiera enloquecido, me hubiera caído, me hubiera muerto. Él creía que la vida de Potrero era tan real como la vida descrita por Verne, o sea, viajes a la luna. Era real, tan real como salir a los jardines de Potrero, ¿no? Era un niño, no sabía distinguir eso. Y yo creo que de alguna manera dejó de distinguirlo después, ¿no? Leer Verne, Julio Verne, que lo devoré casi todo entonces, me remontaba a un mundo amplísimo, incalculable, incalculable porque estaba yo encerrado en un espacio muy pequeño, y entonces con él viajé al corazón del África, a la Antártida, a la Siberia, a la estratosfera. Y después lo hiciste. Y después lo hice, sí. Y sentía yo que todo eso era vida, que era vida mucho más interesante que la que sucedía en Potrero, y de esta manera me fui a estudiar a México. En esa época se creía que a los que les interesaban las letras estudiaban leyes, no sabían que había filosofía y letras. Entonces entró a leyes aquí en México y cuando entró ahí, pues se dio cuenta que no era eso exactamente lo que quería y rápidamente descubrió la Facultad de Filosofía y Letras que estaba en Mascarones. Más o menos 3 años después de haberse ido a México, pues le dice a mi papá que se había metido a la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces me acuerdo que le dijo a Sergio, sí, pero termina la carrera de leyes. Y efectivamente, Sergio terminó la carrera de leyes, se recibió, pero pues digamos que su vocación pues eran las letras, ¿no? Y efectivamente llegué a terminar la Facultad de Derecho, pero a lo que me dediqué desde ese momento, porque ya era un ejercicio mecánico estudiar Derecho y pasar exámenes, a lo que me dediqué de inmediato fue a trabajos editoriales que estaban muy cerca de la literatura, ¿no? Yo creo que las cartas estaban ya echadas desde mucho antes y entonces fue normalísimo que me fuera yo deslizando hacia ese cauce. Él dice que originalmente no pensaba ser escritor, sino editor, cosa que de hecho ha hecho durante toda su vida, las colecciones, etcétera, ¿no? Y que por azares empezó a escribir. Eso a mí me gusta también, hay varias versiones de cuándo fue el primer momento de la escritura. Lo primero que escribió fue a bordo en la cubierta de un barco, el Francesco Morosini. Empezó a escribir poesía, poemas que en aquel momento pues significaban la vanguardia, ¿no? Él quería ser un gran poeta dadaísta. Sergio desarrolló su pluma al principio, que yo sepa, con los cuentos y la traducción. Va construyendo con mucha exigencia, muchísimo trabajo, esos cuentos que poco a poco va desarrollando. La novela viene tarde en su obra, ¿no? Entonces yo creo que en esos cuentos primeros están marcas de Borges y de nuestros autores mexicanos, Alfonso Reyes, del cual siempre él menciona con gran entusiasmo La Cena. Lo influenció mucho en su literatura, como diciendo, sí se puede hacer esto.
voy a abrirme más fantasía, más apertura, voy a meterle más cosas, ¿no? Su primer cuento publicado con el nombre de Sergio Pitol fue Victorio Ferri cuenta un cuento, publicado en la colección Cuadernos del Unicornio por Juan José Arreola. Pues es un relato bastante lineal que sucede en Veracruz, en un niño, y a ese niño le dio por imaginarse que su papá era el demonio, y que entonces, porque el papá le gritoneaba horrible, entonces que ese niño tenía que hacer cosas terriblemente malas para complacer a su papá. Victorio Ferri cuenta un cuento, está dedicado a Carlos Monsiváis, y veo yo ahí a un muchacho de 17 años, quizá 18, viendo ya sus palabras impresas y sintiendo ya una gran pasión por la escritura, sobre todo con la admiración que le tenía a los escritores, pero con la admiración que le tenía a sus amigos de entonces, a José Emilio Pacheco y a Carlos Monsiváis. Él divide, y creo que lo divide con razón, la obra en 4 épocas, ¿no? Y marca cuerpo presente como el cuento en donde empieza una segunda época, porque ya no está ubicado en México, sino en el extranjero, aunque los personajes siguen siendo mexicanos. En Moscú, en 1980, escribió 4 cuentos que se conocen como los cuentos moscovitas, porque los escribió ahí, y dice que los escribió como si estuviera en un trance. Los escribió uno tras otro, ¿no? Pudo volverlos a escribir con otra temática, y estos tuvieron un gran éxito. Con este libro ganó el premio Villaurrutia. Que se llama uno Valse Mefisto, otro se llama El relato veneciano de Billy Hopgar, otro se llama Asimetría y otro se llama Nocturno de Bujara. Me parece un libro en que todos los cuentos son perfectos. Estaba en segundo año de secundaria. Mi abuela me había regalado un pequeño portafolio rígido de cuero para guardar libros, cuadernos y demás utensilios escolares, con la esperanza de que dejase de perderlos a cada rato. A mi casa llegaba regularmente una revista médica muy bien ilustrada, de cuyo interior se podía desprender la reproducción de una obra maestra de arte. Yo recortaba esas páginas para guardarlas en una caja de tesoros personales. Un día, al abrir la revista, me quedé aturdido. Nada había visto tan deslumbrador como aquella página colorida. Un cuadro bañado de luz, iluminado desde arriba, pero también desde el interior de la tela. En una pecera nadaban unos cuantos peces rojos, cuyo reflejo se mecía en la superficie del agua. Era el triunfo absoluto del color. Si hubiese vivido en la Antártida, o en el corazón de Sonora o del Sahara, donde nadie nunca ve flores, ni peces, ni agua, podría comprender que aquella precipitación florida me hiciera enloquecer. Pero vivía en Córdoba, al lado de Fortín de las Flores, en medio de jardines suculentos, y aún así aquello me parecía un milagro. Fijé la página con pegamento en la parte interior dura de mi maletín. Algunos compañeros colocaban allí fotos de Lucha Reyes, de Toña la Negra, las grandes voces del momento, o de boxeadores, escenas de películas, perros, vírgenes y santos, modelos de aviones o automóviles flamantes. Otros, nada. Conviví con mis peces rojos y su entorno fascinante durante 3 años. Fue mi mejor amuleto, una señal, una promesa. Vi después reproducciones de su autor, pero no esa. En el Museo de Arte de Nueva York me detuve con asombro ante formidables óleos suyos. Años después, al entrar en una sala del Museo Pushkin de Moscú, la que alberga algunos de los óleos más extraordinarios de Matisse, me encontré de golpe con el original de aquellos peces rojos míos. Más que una experiencia estética, fue un trance místico, una revaloración instantánea del mundo, de la continuidad del mundo. En 1961 nos anuncia que se va a Italia, bueno, a Europa. Estaba desencantado de la recepción que habían tenido sus libros y dijo, pues me voy a ir a Europa.
Entonces no tenía con qué, vendió todos sus cuadros, todos sus libros, todo lo que tenía. Y se va en un barco que zarpa de Veracruz, el Marburg. Y ahí en la cubierta del Marburg se puso como a escribir más. Y entonces, bueno, para la familia fue todo un acontecimiento porque pues iba a visitar a la familia de mi nona, que nadie conocía, solamente por carta, ¿no? Y ese viaje que dijo, me voy a ir un tiempecito, pues duró 28 años, con sus idas y sus vueltas. Y entonces él se va a Inglaterra, luego se va a Italia, visita a la familia, ahí están las fotos, ¿no? Pero en ese momento vio un anuncio que se solicitaban traductores en China. Y no eran traductores, sino eran más bien correctores de la revista China Hoy o China Libre, o no sé cómo se llamaba, una revista que hacían oficial. Y entonces él se apunta para ir ahí y se va a Pekín y dice, bueno, iba a ir a Europa, pero se me ofrece ir a Pekín, pues voy a Pekín. Cuando él llega a Pekín, me manda una carta, 8 de octubre de 1962. Heme aquí, ya en Pekín, una de las ciudades más extraordinarias del mundo. La primera impresión fue algo desagradable. La gente es aún muy pobre y la belleza de la ciudad no se puede captar al primer golpe de vista. Ya reposado, comencé a visitar lugares y mi impresión cambió. Hay palacios del tamaño de una ciudad mediana, colmados de riquezas y de obras de arte. Hay un lago bellísimo dentro de la ciudad que llaman el Mar del Norte, rodeado de parques muy hermosos. Hay mercados de antigüedades llenos de jades, marfiles y maderas preciosas. La gente es muy afable y con una cultura impresionante. No hay quien no hable aquí por lo menos 2 idiomas. Entonces de repente eran las cosas que se usaban en México, resellar su cartilla. Y una compañera de ahí del trabajo le dice, ¿y por qué vas a ir a México para resellar la cartilla? Te cuesta el mismo dinero si te vas a Polonia, allá hay embajada de México. Entonces llega a Polonia y dice, yo quiero vivir aquí, quiero vivir en Varsovia. Entonces se tiene que regresar a su trabajo, se regresa y no sé cómo hace, pero al ratito ya está viviendo en Varsovia. Sergio era un mexicano joven que vino a Varsovia y rápido conoció a los mejores escritores polacos. Algunos de estos escritores tenían la prohibición de publicar por el gobierno de aquel entonces. Entonces Sergio tenía muchísimas ganas de leerlos en su idioma original y de verdad lo que me sorprendió muchísimo, aprendió idioma polaco, que es muy difícil. Lo aprendió bastante rápido, lo manejaba bien y el resultado de esto pues fue unas traducciones maravillosas de los importantes escritores polacos al español. Cuando llega a Polonia, no solamente traduce a Andrzejewski, que ya era un autor reconocido, sino que descubre nada más y nada menos que a Witold Gombrowicz y lo traduce. De Rusia no solamente traduce a Chekhov, ¿no?, sino que traduce también a Pilniak. En Budapest no solamente ve lo clásico de la literatura húngara, sino que descubre a Tibor Diri y lo traduce. En Italia lo mismo. En fin, ¿no? Eso es lo que hace Sergio Pitol. La traducción es capital porque le forma la pluma y también la influencia en la construcción. Él le llama eso la carpintería. Al traducir me doy cuenta de la carpintería que empleó el autor para hacer una novela. O sea, ahí se da cuenta de qué puso primero, qué puso después, cómo es la estructura, cómo configuró a los personajes. Pitol es el más heteróclita de todos los escritores mexicanos, yo creo. ¿Por qué heteróclita? Porque es el hombre que realmente ha participado en literaturas ajenas por dentro. O sea, es un lector insaciable,
con esa capacidad de distinguir cosas, y entonces se convierte en una fuente de opinión confiable para un editor. Él de Belgrado se va a Barcelona y allí precisamente entra a trabajar a la editorial Tusquets, que estaba iniciándose. Y él precisamente se hace cargo de una colección de Tusquets que se llama Los Heterodoxos. Y con Herralde, cuando se conocieron en Barcelona, que Anagrama estaban haciendo, las lecturas de Pitol, las opiniones de Pitol le llevaron a decidir algunos de los textos importantes de su catálogo, ¿no? O sea, decía, hay que traducir a tal, hay que publicar a tal. Entonces logré mantenerme durante muchos años haciendo traducciones. Traducía yo para México, traducía para Argentina, traducía para España. Y eso me permitió una libertad inmensa, me permitió cambiar cuando yo quisiera, porque para traducir no se necesita sino una máquina de escribir y unos diccionarios. Cambié muchas veces de lugares. Y luego le ofrecen el cargo de maestro en la Universidad de Bristol como profesor de literatura. Precisamente estando en Bristol, él termina su primera novela, El tañido de una flauta. Y es precisamente, me escribe de Bristol, dice, me dicen que mi novela ha tenido bastante éxito. Sé que en España, donde acaba de llegar, le ha ido muy bien. Ahora que la puedo ver a cierta distancia y pensar en ella con alguna perspectiva, creo entender con mayor claridad su mecanismo. En esencia, no es sino una parábola de ese doble movimiento que alienta en la persona humana, el intento de romper el cordón umbilical, Carlos Ibarra, y el de volver al seno materno, Ángel Rodríguez. La novela es compleja, tiene que serlo porque estos dos deseos subconscientes son por lo general muy turbios e imprecisos, y porque la realidad, más para un artista, como son los protagonistas, es siempre compleja y difícil de aprender. En fin, ahora trabajo en otras cosas. Quiero concursar en algún premio internacional de novela cuando termine la siguiente. En El tañido de flauta hay dos narradores principales. Están narrando desde lugares diferentes e historias diferentes que a veces se entrelazan, pero no todo el tiempo, y además esas dos historias que van contando se ramifican en un montón de tramas más, algunas que se desarrollan y otras que quedan solamente como en una brizna de trama, ¿no? Hay una voluntad de fracaso pocas veces vista. O sea, todos los personajes fracasan, pero es como que lo pudieron haber evitado y no lo evitaban. La otra novela que estaba escribiendo y que no acababa de escribir, finalmente la acabó, después de años y años en que la desechaba, la recomenzaba, en fin, y esa se llama Juegos Florales. Entonces, la que iba a ser primera resultó ser segunda novela. Juegos Florales es una gran complicación con ritos mexicanos, el Santo Niño del Agro y cosas de esas, que él juega mucho con eso. El tañido de una flauta y Juegos Florales son las novelas más complejas. Al principio da la impresión de ver un paisaje pero a través de neblina, o un cuadro pero con una cortina que de alguna manera deja adivinar lo que hay atrás pero no lo deja ver con claridad. Cuando se relee, entonces uno se da cuenta de que esa cosa neblinosa está creada con toda la exactitud. Y así trabaja Sergio Pitol. Se aproxima a un tema, lo toma, lo desarrolla, lo corrige, lo vuelve a corregir y así, hasta que lo corrige de tal manera que lo puede integrar a una novela. Él dice que su obra y su vida están en cierta forma unidas, ¿no? Uno lo conoce a él en cierta forma si conoce su obra, y si uno conoce su vida también entiende ciertos aspectos de su obra, pero Pitol es uno, y todo esto que es su producción literaria finalmente también lo conforma a él como persona. Uno, me aventuro, es los libros que ha leído, la pintura que ha visto,
la música escuchada y olvidada, las calles recorridas. Uno es su niñez, su familia, unos cuantos amigos, algunos amores, bastantes fastidios. Uno es una suma mermada por infinitas restas. Después de Bristol, logra uno de sus mayores anhelos, regresar a Polonia. Y regresar precisamente como diplomático. Consigue ser el agregado cultural de México en Varsovia. De Varsovia, él se va precisamente a París como agregado cultural. Precisamente estaba Carlos Fuentes de embajador. Bueno, después de París se va de agregado cultural a Budapest. Se está en Budapest 2 años y de allí se va a Moscú. Conocí las casas de las que habla Chekhov, de las que habla Tolstoy, de las que habla Dostoyevsky, personajes que son semejantes a los personajes de estos autores. Tuve toda esa vivencia que hace que la letra sea un poco más viva, que la letra deje de ser solamente un puñado de signos y se convierta en algo que es cercano a la materia. De Moscú regresa a México, se está aquí una temporada. Él fue el director de Asuntos Internacionales de Bellas Artes y de allí ya lo nombran embajador en Checoslovaquia, en la entonces Checoslovaquia, ¿no? En Praga, en donde está 5 años. Y ahí sí, pues digamos, termina su carrera diplomática, ¿no? Ahí trataba yo lo mismo que en México, que en España, o que en mis años de vida libre en otros países, en Italia, en Inglaterra. Trataba yo escritores, trataba traductores, historiadores, gente de teatro, gente de música. Hacía yo la misma vida, de hecho, que había estado haciendo en los años en que era freelancer, salvo los últimos 6 años en que fui embajador en Checoslovaquia, y que fueron curiosamente algunos de los años más productivos de mi vida. Sergio realmente no era reconocido, ni conocido, fuera de un, digamos, estrecho círculo, ¿no? Pero él estaba decidido a ser escritor. Entonces leía y leía para ver si pescaba cómo se hacía la literatura, ¿no? Y luego, pues, su estancia en Europa, pues, dificultaba aún más, ¿verdad? Pues un poco, pues no había mercadotecnia, ¿no? Pues él escribía, los mandaba, le publicaba o le publicaba a la Universidad Veracruzana y bueno, pues nada más, ¿no? Precisamente por eso no se movían mucho sus cosas en el México de los años 60, 70 y 80. Incluso Carlos Monsiváis, que era su muy buen amigo, te dijo: Sergio Pitol está destinado a ser un clásico secreto de la literatura mexicana. Entonces yo siento que él ha sido como una figura que se ha mantenido al margen, pero que en ese margen se cargó de una riqueza estética impresionante, ¿no? Luego hizo el Desfile del Amor, que ya es más comprensible para todos. Ya es una historia policíaca, es un historiador que va a reconstruir qué estaba pasando en México en 1942. Fue el periodo donde escribí mis novelas que tuvieron más éxitos, fue el periodo en que gané un premio que fue importantísimo para mí, el premio Herralde de novela en España. Fue el periodo en que mis obras empezaron a traducirse. El premio Herralde de novela, que es el segundo premio que se da en España, la segunda vez que se daba, lo gana Sergio Pitol y de repente, ¡fum!, el nombre de Sergio sube. Ya desde El Tañido hay algunos reconocimientos, pero cuando publica El Desfile del Amor ya se vuelve muy exitoso. Ya lo leen mucho en México. Y todo esto me convenció de que ya era el momento de dejar
esta vida dividida. Pero ¿qué pasa en México? Como no era mayormente publicado en los medios impresos acá y todo el mundo lo veía como en un segundo plano, lo que recibió fue una reseña devastadora que seguramente quien la firmó a estas alturas lo que menos quisiera es que se volviera a ver, ¿no? Por el gran equívoco que representó no haber sabido leer el desfile del amor. Sigue publicando los demás textos de la trilogía El Carnaval, Domar a la Divina Garza, La Vida Conyugal, y ya la trilogía en sí se vuelve un éxito total. La Vida Conyugal es una de las novelas más divertidas de Sergio, de las más desparpajadas. Es una novela que está incluida en lo que él ha dado en llamar el tríptico del carnaval. Y después de eso hizo el Arte de la Fuga, que según él eran sus memorias. Y eso fue el libro que le abrió un éxito increíble. Yo considero que es porque es un libro que se deja atrapar más rápidamente, o que uno cree que lo atrapa más fácilmente. O sea, son capítulos que se pueden leer en una continuidad o saltados. Él reinaugura su propia obra, ¿no? A partir de este libro, ¿no? De una manera muy clara, pero si uno después lo ve en retrospectiva, pues entiende perfectamente cuál es el proceso. Hablan de cosas muy específicas. Ya él se presenta como personaje principal, o sea, el personaje principal de la trilogía de la memoria es un personaje que se llama Sergio Pitol. Que en determinado momento de tu vida, ¿verdad?, salen esos recuerdos, ¿no? Pues son recuerdos muy dolorosos, ¿no? Pues en el Arte de la Fuga está incluso con detalle, ¿no?, lo que sucede. Sí logró sacarlos. Nos cuenta muchas cosas de él. O sea, se nos hizo... Sergio Pitol estaba siempre por allá en otra parte. Y claro, mandaba sus libros, mandaba colaboraciones a los suplementos culturales, mandaba cartas, etc. Pero no lo conocíamos. Aquí ya lo conocemos. Aquí ya se nos hizo presente. Ya le pusimos cuerpo y cara y características a un escritor. Entonces, a partir de aquí, la gente que lo acababa de descubrir empezó a leer sus otros libros. Las obras de la memoria, que empieza con el Arte de la Fuga, constituye una trilogía con El Viaje y El Mago de Viena, y después aparecieron dos más, que es la Autobiografía Soterrada y Memoria. Y Sergio Pitol se volvió un escritor mundial. Todo ese mundo nuevo que Sergio da, ese tono nuevo, esa manera de ver la literatura, que ya es algo que lo invade totalmente, por decirlo así. Él es parte de, y la literatura es suya, y hay una especie de vértigo extraordinario leyendo esos textos. En El Mago de Viena hay un texto que me gusta mucho, que se llama El Salto Alquímico, en donde dice, cuando un punto de la realidad estalla, todo se pone en movimiento. Entonces, puede ser cualquier cotidianidad. Hay algo que de pronto llama la atención de él, y entonces en ese momento ya se transforma todo. Y eso que es una cotidianidad se puede convertir en una ficción poco después, ¿no? La convierte en ficción poco después. Pues es esa manera tan sabrosa y tan inteligente que tiene Pitol de acercarnos a otras literaturas, y también sus escritos autobiográficos son fantásticos porque también juega un poco con su vida y con su propio personaje, ¿no? Espléndido cuentista, sin duda. Un gran novelista, un gran arquitecto de la novela, sin duda. Tendríamos que hablar prácticamente de un demiurgo, ¿no?, de un fundador de algo. Yo creo que se podría hablar de un estilo Pitol, ¿sí? O sea, un estilo además que está conformado por estas 4 épocas de las que hablaba. O sea, sí se ven transformaciones. Realmente está hecho de literatura a tal punto que se convierte a sí mismo en personaje, ¿no? Pitol nunca ha parado de vivir adentro de la literatura. Quiero decir, nunca ha pasado tiempo sin escribir, traducir, leer. Se nutre de la literatura y de los viajes. Nunca está tan feliz que el día que te dice me voy de viaje. Yo creo que no podría entender la vida sin viaje, que yo creo que también empieza en esa infancia, pues todos nos formamos, los primeros años son clave, ¿no? O sea, leer a Verne, que estaba con esos viajes pasarse postrado tanto tiempo, eso lo dice también él.
y después empezar a moverse, o sea, por muchas razones y a veces sin razón, simplemente porque hay la posibilidad de conocer otro lugar o de regresar, porque es otra cosa que le gusta mucho, ¿no? Y es un gran profesional, por supuesto, del viaje. Tiene la valija cada vez más pequeña y la movilidad, los idiomas. De hecho, su libro corto, El viaje, es, yo creo, una perfección de texto bastante corto, donde pues, él dice su amor a esta sensación de estar en movimiento. Y esa manera de estar en movimiento va en la realidad a través del viaje y en la ficción a través de la literatura, ¿no? Después de 28 años de vivir fuera, en que ya mi necesidad del idioma era fundamental y ya no me lo daba solamente la lectura. Fue la razón fundamental por la que regresé a México. Por otras más, pero esta era la necesidad de estar en una calle donde todo el mundo estuviera hablando. Entrar a un tren o a un restaurante y oír las palabras sueltas que van saliendo y todo, me eran absolutamente necesarias. Creo que si no hubiera yo regresado, hubiera yo tenido un empobrecimiento del lenguaje. Pues él ya tiene la inquietud de regresar a México, ¿no? Y aquí hay una carta, les voy a leer un párrafo, que expresa muy bien, ¿no?, este deseo, ¿no? Dice, como sabes... Me fui a pasar vacaciones largas a Canarias y a ese paraíso terrenal que es la isla de Madeira. Fue una especie de resurrección después de un invierno prolongado y especialmente duro. Tomé mucho sol, hice ejercicio y aún tuve tiempo para leer y escribir una barbaridad. Me parece una barbaridad porque en mes y medio logré hacer más que en 2 años de Praga, tanto que estoy llegando a una conclusión: hacer ya todo lo posible para dedicarme única y exclusivamente a las cosas que me interesan en un futuro próximo. Nada me gusta tanto como vivir bajo el sol. Con los años y después de tantos inviernos monstruosos, esto se me ha vuelto casi una necesidad física. Y en cuanto a actividades, creo que también llegó ya el momento de dedicarme por entero a mis cosas. Escribir, estudiar, traducir y, en fin, vivir exclusivamente entre libros y papeles. Desde muy joven empezó a viajar, hasta que se estableció definitivamente en Jalapa en 1993. Veracruz significaba para mí la puerta, la ventana y sobre todo el poder traspasar el umbral. Contacto con mi país, contacto con el mundo, comunicación. Se viene a Jalapa por varias razones. Estaba cerca de Córdoba, estaba yo con mis hijas, entonces tenía una familia. Jalapa es una ciudad cultural. Tenía la oportunidad de trabajar como profesor en la Universidad Veracruzana, como investigador en la Universidad Veracruzana. Y yo creo que aquí en Jalapa es la época de mucha productividad. Aquí en Jalapa es en donde escribe El arte de la fuga, El viaje y El mago de Viena, que para mi gusto es su obra fundamental. Sergio Pitol era como un rumor que corría en los pasillos, que había llegado a la universidad y particularmente al instituto, el escritor Sergio Pitol. Como investigador, pero sobre todo como esa figura universal que llega a la Universidad Veracruzana, se convierte en el gran representante cultural nuestro, no solo ya del instituto, sino de la universidad. Yo creo que muy pocas universidades públicas en el país, y creo que no solo en el país, en América Latina, en Hispanoamérica, pues pueden darse ese lujo, ¿no?, de tener como académico, como investigador, como autor, ¿no?, como editor en este caso, a un personaje de la talla de Sergio Pitol. La Universidad Veracruzana reposa en buena medida, en términos de cultura, en la amplia labor
que él ha desarrollado como editor, porque fue también director editorial de la Universidad Veracruzana, esta colección del Universitario, de la Biblioteca del Universitario, que verdaderamente es una donación verdaderamente significativa. Hace una combinación extraordinaria la presencia de él con el proyecto editorial que la universidad tiene y que es, pues, notable. De los 52 títulos que consta la colección, cuando menos 45 deben haber sido escritos por académicos, investigadores o estudiantes de la Universidad Veracruzana, ¿no? A partir de 1984, que gana el premio Herralde de novela, es que empiezan a llegar todos los premios y reconocimientos, ¿no? De manera gradual, evidentemente, de ahí llega el Villaurrutia, después el Colima, después el Juan Rulfo, hasta llegar en el año 2005, que nos despertamos un día con la noticia de que Sergio Pitol había ganado el premio Cervantes de Literatura. Rarísimamente sonó mi celular ahí en la biblioteca. Qué raro, ¿no? Y era Sergio. Parece que me van a dar el premio Cervantes. No me digas, oye, qué maravilla. Y al ratito otra vez, ya me lo dieron. Muy merecido, y qué bien que un escritor como él, que es tan, no sé cómo decirlo, universal en el mejor sentido de la palabra, un escritor que ha sido también, pues eso, como un embajador de otras literaturas para la literatura mexicana, pues que recibiera un premio internacional. Fue así como ganaron los buenos, ¿no? Así como decir, bueno, pues sí, aquí hay un escritor, ¿no? Que ha dedicado su vida, ¿no? Y tiene una obra impresionante, ¿no? A un nivel sostenido, ¿no? Con esa búsqueda, bueno, las cosas que dije, ¿no? Entonces hay como hay un acto de justicia y de alegría, ¿no? ¿Cuántos premios Cervantes se han dado a mexicanos? Nada más 4. Nada más lo tienen Carlos Fuentes, Octavio Paz, Sergio Pitol y José Emilio Pacheco. De haber sido en aquellos lejanos años un escritor de culto que muy poca gente leía, hoy en día yo creo que es un autor bastante reconocido y valorado, ¿no? Y apreciado, ¿no? Su escritura es profundamente literaria en el sentido de que se nutre de muchísimas influencias de la literatura rusa, de la literatura polaca, alemana, inglesa, literaturas no tan presentes en la obra de muchos escritores mexicanos. Todos los aspectos de la vida de Sergio Pitol están en virtud de lo literario. Yo creo que es la imagen de un santo contemporáneo, ¿no? Un santo, pues, sin caer en sentido católico, cristiano, no, sino en la idea mística, ¿no? De alguien entregado absolutamente a un ideal, ¿no? Que es el caso de Sergio Pitol. Pitol en 200 años se va a seguir leyendo, que es algo que no diría de muchos, ¿no? O sea, es de su tiempo porque se está leyendo ahorita, pero yo creo que sí tiene la calidad para perdurar, a mí me parece. O sea, que va a ser una literatura que no va a tener su momento de apogeo, que es coyuntural por una serie de cosas, sino que se va a saber leer y se va a poder leer y se va a apreciar en mucho tiempo. Un hombre cuya única patria es el idioma. El libro, ¿no? El libro es la gran pasión de Sergio, con todo lo que implica la lectura, la edición, la escritura, la traducción, ¿no? La lengua yo creo que también es otra de las grandes pasiones de Sergio. Es terrible que no pueda hablar ahorita ninguno. Digo, es una cosa tremenda que eso le pase a un escritor, ¿no? Que toda la vida se ha manejado con las palabras. Pitol tiene algo que es muy enriquecedor para quienes estamos cerca de él, es como un optimismo esencial. O sea, no importa lo que esté pasando, cualquier cosa que uno pueda decir, pero eso es terrible, lo dice, sí, estoy preocupado, y 2 minutos después está sonriendo y está feliz. Siente como que la vida es una maravilla, un milagro, una cosa que se tiene que disfrutar a pesar
de las dificultades. Si de algo puedo estar seguro, es de que la literatura, y solo la literatura, ha sido el hilo que ha dado unidad a mi vida. Pienso ahora que he vivido para leer, como una derivación de ese ejercicio permanente, llegué a ser escritor. Todo está en todo.